¿Cuál es tu meta? Queridos hermanos, mucho se habla del concepto de conversión. Si nos atenemos al diccionario de la lengua española, vemos que la conversión se define como hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. De ahí la figura del hombre viejo que nos refiere San Pablo, que fue crucificado con Cristo, o el que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias del mundo. Para lograr esta conversión no es suficiente con querer, aun y cuando este sea un primer paso muy importante. Porque podemos pasar muchos años queriendo convertirnos sin hacer nada al respecto. Y la conversión no llega sola. Primero hay que tener plenamente identificado en qué queremos convertirnos. Si una de las cosas en que nos queremos convertir es en santos, en seguidores de Jesús o en hijos adoptivos del Padre, no basta con escuchar la palabra de Dios, ir a misa y recibir la comunión. Todo esto es muy importante, pero no basta. Y para ello vino a mis manos la carta a los Colosenses. Escuchemos. No cesamos de orar y pedir por ustedes para que Dios los llene de conocimiento pleno de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podrán comportarse de manera digna del Señor y agradarle en todo, dando como fruto toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. El poder de su gloria los fortalecerá para soportarlo todo con perseverancia y paciencia, y para que con alegría den gracias al Padre que los hizo capaces de participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Lo primero que vino a mi mente al escuchar o leer esta perícopa fue el rezo del Yo Confieso, que decimos al inicio de la misa, sobre todo en la parte que dice: por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Esta es una bella intención de intercesión de unos por otros, tal y como inicia esta perícopa. Así que cuando vas a misa, pides a toda la comunidad que ore por ti. Si llegas después de esta oración, es que en realidad o no te interesa que los demás oren por ti, a lo mejor porque no tienes ningún pecado, o no crees que esta oración sirva de algo, o de plano te sientes que no necesitas la ayuda de nadie. Si estás en alguno de estos casos, déjame preguntarte entonces a qué vas. El rezar unos por otros y pedir a Dios que te llene de conocimiento pleno de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual es ayudarnos a crecer precisamente en santidad, en discipulado y en filiación divina. Ahora, esto no quiere decir que porque lo estamos pidiendo en oración lo vamos a recibir como por arte de magia. Uno no se llena de sabiduría como se llena un vaso con leche. Para conocer la voluntad de Dios hay que pedir la luz del Espíritu Santo, sí, pero también hay que echarle coco.
De lo contrario, vas a ver cómo la voluntad de Dios no es lo que realmente es su voluntad, sino lo que a ti te gusta o lo que a ti te conviene. Para poder saber realmente cuál es su voluntad, hay que conocerlo. Por eso el texto dice que ese conocimiento debe ser con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, de la sabiduría ya hemos hablado en algunas ocasiones. No es el saber muchas cosas, sino en saber utilizar convenientemente aquello que sabemos, sea mucho o sea poco. Va pues no en sentido de la cantidad de cosas que sepas, sino en la calidad con la que usas lo que sabes. Por eso existen sabios incultos, sin educación formal, pero con experiencia de vida suficiente como para saber actuar en la vida para tener una vida plena y feliz. Por otro lado, la inteligencia espiritual es aquella que tiene que ver no solo con las cosas y ambientes que me rodean, sino con lo relacionado con el ser persona. La educación formal se encarga de que sepamos cosas. Por ejemplo, se nos enseñan las tablas de multiplicar hasta que nos las sabemos. También se ocupan de enseñarnos a saber hacer. Es decir, una vez que nos sabemos las tablas, nos enseñan a resolver problemas mediante la utilización de estas. Otros pilares de la educación son el enseñarnos a ser y enseñarnos a convivir. Y esto, nuestros modelos educativos en las escuelas de hoy día en nuestro país no le dan tanta importancia. Y es debido a esto que pueda haber quien jamás se haya preguntado qué quiere ser en la vida o cómo quiere ser, y por lo tanto, menos va a sentir la necesidad de convertirse. Si no tiene esta necesidad, poco importa en qué se quiere convertir. Como aquel que le preguntaron, ¿cuál camino debo tomar? ¿A dónde vas? No sé. Pues si no sabes a dónde vas, no importa qué camino tomes. También, porque no se nos enseña a convivir, es que hay tantos problemas sociales. No sabemos manifestarnos, decir lo que queremos sin lastimar, criticar, ofender, insultar o incluso golpear a los demás. Por eso las pintas, las quemas de autobuses, de inmuebles, destrucción de monumentos y en lo pequeño, las discusiones, ofensas y hasta golpes dentro del seno familiar, entre los esposos, padres e hijos o entre los mismos hermanos. Pues esta inteligencia espiritual la podemos adquirir profundizando nuestra fe. Para esto podemos empezar leyendo los evangelios, que es la vida y obra de Jesucristo, no escrita por él, pero sí por quienes se convencieron de que su enseñanza les dio el conocimiento y la conciencia de quiénes eran y para qué estaban ahí. Aprendieron a ser testigos del Señor y a convivir con todos aquellos que se sumaron a su causa. Y para que no se quede en una lectura trivial o superficial, consíguete una Biblia que traiga introducciones a los libros, que tenga notas y pies de página, que tenga también referencias. Esto te ayudará en la comprensión e interpretación de los textos. Y si ya pasaste esta etapa, estudia más a fondo la escritura en algún curso de Biblia. Hay muchos en internet. Solo ten en cuenta que sea católico,
No es a salir después con Domingo 7. También puedes leer documentos del magisterio de la Iglesia como Laudato Si, Verbum Domini, Evangelii Gaudium o Fratelli Tutti, solo por mencionar los más recientes. Allí encontrarás pistas para saber leer y convivir adecuadamente. Esta es la manera de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ves por qué te decía yo que solo leer sin estudiar, ir a misa y comulgar no era suficiente? Estas tres cosas hay que complementarlas con la formación como cristiano. Y es formación para conocer a Dios y estar seguro de cuál es su voluntad para cumplirla. Y con eso poder adelantar en la conversión hacia ser una persona cada vez más santa, más discípulo, más seguidor de Jesús y aceptar cabalmente la filiación divina y la participación en la herencia que nos tiene prometida. Al conocer más a Dios, tendremos una relación más estrecha con Él y su gracia nos hará fuertes. Nos ayudará a cumplir lo necesario dándonos perseverancia y paciencia, dos virtudes que Él practicó y puso por obra mientras estuvo en el mundo. Esto pues es motivo de alegría. Debemos dar gracias a Dios Padre porque no solo nos creó de la nada, sino que nos creó pensando en hacernos participar de su esencia divina, que es la herencia de los santos. Podemos, porque Cristo vino al mundo, entrar a su reino una vez que todas nuestras faltas hayan sido perdonadas. ¿Y tú? ¿Has pensado en convertirte? ¿Cuál es tu meta? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.